La salud en la República Dominicana ha pasado por momentos muy difíciles, sobre todo después de que el gobierno del presidente Danilo Medina comenzó un condicionamiento, un arreglo de la red hospitalaria de República Dominicana. Casi al mismo tiempo que se estaba separando en las funciones de supervisión y de rector del área de salud de la parte hospitalaria, el Ministerio de Salud Pública, luego de la creación del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué ha pasado con ese Sistema Nacional de Salud como administrador de la red hospitalaria y con la prestación de servicios de salud en general? Ha habido un deterioro progresivo. La Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, ha producido un documento de diagnóstico que nos interesa, por supuesto, dar a conocer los aspectos centrales, pero queremos hoy conversar con Arismendi Díaz Santana, quien fue gerente del Sistema Dominicano de Seguridad Social, el primero que hubo, pero además un experto en asuntos de seguridad social y que le pone mucha atención al tema de la prestación de servicios de salud, que tiene un libro sobre el tema de la desigualdad, que es su último libro en América Latina, en donde plantea una serie de cuestiones fundamentales sobre la inequidad que hay en términos políticos y sociales y económicos en el mundo. Muchas gracias, Arismendi, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Fausto. Y me interesa conocer cuál es tu criterio sobre lo que ha pasado en el sector salud, sobre todo conociendo los artículos semanales que publica los jueves, en donde también le pones atención al tema del diagnóstico de salud de República Dominicana. Bueno, tú acabas de hacer un diagnóstico como periodista bien informado de la situación. Lo único que yo puedo agregarle, que estoy seguro que tú compartes conmigo, es que eso viene de muy lejos. La situación de baja calidad de la atención médica y del cuidado de la salud de los dominicanos tiene 4 o 5 décadas de existencia. Y comenzó, en cierto modo, con una política del Estado para fomentar la medicina privada. Y esa política se tradujo en 2 grandes vertientes. Una, con financiamiento a través del Banco Central, a través del Fondo FIDE, en donde se hicieron grandes construcciones. Todas fracasaron y se convirtieron en elefante blanco, que después el Estado compró sus edificaciones. Y 2, utilizando sus servicios. Recuérdate que en el Seguro Social Dominicano no cabían los empleados públicos, porque por la ley 1896 estaban excluidos. Entonces el Estado dominicano, en la medida en que se fue modernizando la sociedad dominicana, comenzó a través de la Secretaría de Estado de entonces a contratar igualas médicas privadas. En vez de desarrollar y provocar una reforma del Seguro Social a tiempo y además modernizarlo para que fuera eficiente, comenzó a hacer una contratación paralela, multimillonaria para entonces, de esas igualas médicas privadas. El resultado es que a la década de los 80, ya de cada 3 dominicanos que tenían algún seguro de salud, 2 lo hacían con el sector privado y solo 1 con el Seguro Social. Y dentro de ese 1 del Seguro Social, solo la mitad acudía a los hospitales porque los otros tenían la llamada doble cotización. Eran trabajadores que estaban afiliados obligatoriamente al Seguro Social, pero que al mismo tiempo, a través de los sindicatos, negociaban una iguala médica privada. Esa es la realidad. Pero ¿por qué nos hemos dedicado a hacer sobre todo hotelería hospitalaria en vez de hacer una reforma en la prestación de servicios de salud? Es decir, priorizar al ser humano antes que la infraestructura. ¿A qué se debe que hemos tenido gobiernos que solamente piensan en la parte de infraestructura? Esa es una gran pregunta. El asunto es que los gobiernos, y déjame decirte, prácticamente todos los partidos políticos y todas las administraciones que hemos tenido desde la época democrática de la caída de Trujillo, han adolecido más o menos de las mismas falencias en ese sentido. Lo que pasa es que las autoridades ven el sector salud como una fuente de negocio.
Y el negocio en este país está en las construcciones. Busca para que tú veas, cada administración pública en la República Dominicana siempre ha tenido un sector favorito de invertir. Uno fueron en los elevados y los túneles, el otro en Punta Catalina, el otro en empresas en los tiempos de Balaguer, etcétera. O sea, la política de cemento y varilla que aplicó Balaguer todavía se sigue aplicando en la República Dominicana. Caso de Brecht. Y sobre todo en el sector salud. Lo demás no importa. En una ocasión yo dije, porque recuérdate que el presidente, muy entusiasmado, el presidente Medina, muy entusiasmado dijo que esos hospitales que se estaban reinaugurando eran tan modernos que si la clase media no iba allí era simplemente por vanidad, vamos a decirlo de esa manera. Claro, la opinión pública criticó mucho eso porque ninguno de los funcionarios ha ido ni fue nunca a un hospital público a atenderse él o a atender sus hijos. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tomar en consideración que la República Dominicana siempre ha tenido un servicio público altamente deficiente. Yo te puedo decir lo siguiente, cuando yo trabajé en Centroamérica, en Guatemala, para toda Centroamérica, yo trataba, oye bien, trataba de explicarle a mis compañeros consultores internacionales lo que pasaba en la República Dominicana, en el sentido de que la calidad de la salud pública era muy baja y eso daba como resultado que hasta las personas más pobres hicieran el esfuerzo por ir al sector privado. Y no lo entendían. Porque esa no es la realidad ni de Guatemala, ni de El Salvador, ni siquiera de Nicaragua, ni de Honduras, ni mucho menos de Costa Rica. Esa es una realidad autóctona dominicana. Propia de República Dominicana. Pero, y esos países tienen mejor prestación de servicios de salud que la República Dominicana. Y mejores indicadores de salud. Y mejores indicadores de salud. Y desde luego, mayor inversión en el sector salud con relación al Producto Interno Bruto. O sea que son países que de alguna manera u otra le dan una mayor importancia al sector salud. En Guatemala, por ejemplo, tú encontrabas un balance, digamos, de 75% público y un 25% privado. Y ese 25% privado se explica obviamente, porque hay una clase muy rica en Guatemala, hay consultores internacionales, firmas internacionales, etcétera, que obviamente prefieren, porque tienen seguros internacionales o seguros nacionales, prefieren ir a esos centros. Sospecho que debe haber información. Sospecho que debe haber información sobre el gasto de bolsillo en salud en República Dominicana. Oh, pero claro, eso lo pusieron en evidencia varios estudios. Indica el estimado más conservador es que el 45% del gasto nacional en salud, lo cual es una vergüenza, es un gasto de bolsillo. Y ese 45% es el doble de lo que el Estado Dominicano gasta. Por lo tanto, por eso es que yo he afirmado, y quiero reafirmar aquí frente a ti, que el Estado Dominicano es el principal privatizador de la atención médica en la República Dominicana. Por una razón muy sencilla. Basta con ofrecer malos servicios públicos para que la gente, dada la importancia que tiene la salud en el bienestar familiar, en el equilibrio de las personas, se vuelque, aún sacrificando su presupuesto y su pequeño patrimonio si lo tiene, hacia el sector privado para tratar de obtener una medicina más adecuada. Así es. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Arismendi Díaz Santana. Arismendi, tú fuiste uno de los promotores más importantes de la seguridad social en República Dominicana, que tenía el componente de atención en salud y que iba a transformar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales en una entidad que abarcara a un porcentaje mayor de la población. Ahora tenemos el SENASA como un Seguro Nacional de Salud que corre por cuenta del Estado, fundamentalmente. El Estado es que tiene que desembolsar los fondos para sostener la garantía de seguridad social de una población que no tiene los recursos para ser atendida, incluyendo empleados estatales como miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etcétera.
me gustaría saber qué solución podríamos tener distinta de la que se está buscando ahora con una reforma de la Ley de Seguridad Social. Porque le hemos hecho muchos parches. Bueno, la Ley de Seguridad Social en este momento lo que se está discutiendo es prácticamente la vertiente previsional, o sea, de pensiones. Hay un proyecto en gaveta, digámoslo así, una agenda en el Senado de la República, bajo la promesa de que cuando se resuelva la reforma previsional, entonces se va a comenzar a hacer las consultas y hacer la propuesta para la parte de salud. Ya. Ahora bien, 20 años después de haber iniciado la seguridad social. Ahora bien, Fausto, yo soy de los que cree, y puedo fundamentarlo en cualquiera de los escenarios, que si bien es cierto que en la parte de pensiones se necesitan reformas sustanciales de la ley, porque ha demostrado que eso es un negocio para unos cuantos nada más y que hay el riesgo de que la gran mayoría de los trabajadores dominicanos al final de la próxima década se queden prácticamente sin nada y se conviertan en indigentes. Si bien es cierto eso en pensiones, en salud la situación es diferente. Los problemas de salud no provienen de la ley, provienen de la no aplicación de la ley, comenzando por algo que tú señalaste hace un rato, la atención primaria. Sí. La ley quería, en materia de salud, transformar el viejo esquema curativo de un seguro de enfermedad a un seguro de salud. Sí. Pero los intereses creados y la debilidad de las autoridades de turno, cual que sean, en ese sentido, han dado como resultado que, como tú señalas, 18 años después estemos prácticamente en lo mismo. Y más que en lo mismo, retrocediendo, porque el gasto de bolsillo de la población dominicana es muy alto en comparación con los niveles de salario y con los niveles de pobreza que todavía predominan en el país. Okay. Bueno, hemos tenido, por supuesto, una idea inicial idílica en el sentido de que la seguridad social iba a proveer un ahorro nacional, un servicio de salud y una pensión, ¿verdad? Digna, suficiente, digna, ¿verdad? Eso no ha pasado. No ha pasado. Hemos tenido instituciones, superintendencias, seguro por accidentes y todo esto. Son instituciones muy ricas. La Tesorería de la Seguridad Social reúne un ahorro que supera los 500.000 millones de pesos. Pero digo, esto en términos reales, en la provisión de servicios de salud, ¿ha permitido mejorar los indicadores de República Dominicana? Obviamente que no. Tenemos la esperanza porque todavía de que una enfermedad catastrófica no me destruya familiarmente. Vamos por parte. Vamos a comenzar. Mira, en primer lugar, el hecho de que todavía la República Dominicana sea uno de los países que no pudo avanzar suficientemente en el desarrollo, en el logro de los objetivos del milenio, te indica a ti que no ha pasado absolutamente nada en términos de transformación en materia del cuidado de la salud de las personas. Y el hecho de que todavía hoy, en el 2019, se esté hablando de hacer esfuerzos por reducir la alta mortalidad materna y la alta mortalidad infantil, quiere decir que no hemos avanzado absolutamente nada en esa materia y que corremos el riesgo de no alcanzar el compromiso del país para el 2030 del desarrollo de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. El hecho de que la Estrategia Nacional de Desarrollo convertida en ley hable de un 5% del presupuesto para salud, y todavía ni siquiera lleguemos al 2, te indica a ti que no se está haciendo absolutamente nada en la dirección correcta. Y por esa razón, esos indicadores. Con relación a lo que tú decías del tratamiento catastrófico, eso sigue siendo un alto riesgo porque todos sabemos que el costo de la atención médica ha crecido rápidamente. Enfermedades catastróficas, me refiero a un cáncer, me refiero a una infección por VIH, me refiero a una situación cardiovascular que conlleva un costo en atención y en medicamentos y en tecnología, que la gente no lo puede sostener y que no hay quien se lo garantice tampoco. Es decir, la gente se muere. A cada rato tú ves en los periódicos personas pidiendo ayuda
Sí. para recolectar fondos, para salvar una niña, un niño, una persona mayor, por etcétera, ejemplo. etcétera. Esas son cosas que avergüenzan a un país, sobre todo si estamos hablando del país quizás líder en el crecimiento económico de América Latina. Eso no debiera ser. Aquí debiera haber suficiente capacidad para atender esos casos sin que la gente tenga que salir a pedir como por diosera. Como así es, lamentablemente. Yo creo que hay otro aspecto y que es un poco más delicado todavía. Por ejemplo, los barrios, los sectores más carenciados y con más dificultades de acceso a los servicios de salud. Esos sectores, cuando van al hospital, es verdad que el presidente Danilo Medina decidió eliminar el copago como una política que había de la administración anterior. Pero aunque no exista el copago, realmente se están ofreciendo los servicios de salud que la gente necesita, Arismendi. Pero Fausto, ¿cuál es el objetivo de eliminar el copago? ¿Es reducir el gasto de bolsillo? Pero si el gasto de bolsillo se está incrementando, eso quiere decir que eso fue algo, una buena intención, pero con limitados resultados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que ahora no te cobran así abiertamente, pero te dicen aquí no hay medicina ahora. Mire, hace falta sacarle una placa, pero el aparato está dañado. Vaya ahí enfrente, vaya ahí al doblar y tráigaselo cuando usted venga, yo lo atiendo. Eso es copago, al fin y al cabo, bajo otra modalidad, eso es copago. Sí. Y no solo eso, sino que vuelvo al tema central. Esa debilidad que están denunciando las enfermeras, los mismos médicos, los medios de comunicación, etcétera, lo que está es fortaleciendo la oferta privada y hundiendo a la familia en una situación de asfixia presupuestaria. Aquí los salarios no han crecido lo suficiente como para darse el lujo el país de gastar el 45% en gasto de bolsillo en algo tan esencial como la salud. Sí. Bueno, aquí tuvimos la experiencia de un ministro de Salud Pública que obligó prácticamente a todo el personal de salud pública a establecer un seguro privado de salud con Metasalud. Así mismo. Como una empresa provisora de un servicio que en realidad era el Ministerio de Salud Pública que debía ofrecerlo. Y que era de su familia. Y que también era de su familia. Entonces, realmente es una verdadera contradicción. Ahora, a mí me gustaría, Arismendi, saber cuáles son las opciones que tenemos para que la gente sienta la seguridad de que hay un Estado que está destinando un presupuesto de 80.000 millones de pesos. 80.000 millones de pesos cada año para ofrecer servicios de salud. Pero si tú descompones 80.000, entonces eso se reduce a unos 25.000 millones. Porque ahí hay incluso, eso es salud pública, ahí hay asignaciones para agua potable, ahí hay asignaciones para otro tipo de servicios y transferencia al sector de la medicina, digamos, no gubernamental, que reducen realmente. Y si además de eso sabemos que hay una nómina supernumeraria, lo que realmente llega en términos de impacto a la población es tan pobre que ahí están los resultados. Sí. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Arismendi Díaz Santana. Arismendi, yo creo que probablemente necesitamos un presidente de la República que conozca mejor al sector salud o que sea médico, porque aquí hay áreas, obviamente, de la salud que requieren que los políticos no le tengan miedo al sector salud, por decirlo de algún modo. Y te lo menciono porque en una ocasión yo trabajaba para la Organización Panamericana de la Salud y estaba tratando de llevar a los candidatos presidenciales en un momento información de cómo era el sector salud de República Dominicana. Y me dio mucha dificultad porque incluso uno de ellos, finalmente el que ganó las elecciones en ese momento, le tenía miedo al sector salud. Él no entendía bien lo que pasaba en ese sector y no quería reunirse ni hablar del tema. Pero yo voy a tener que decir algo. No, usted no tiene que decir nada, es recibir unos documentos solamente. Eso como revelación. Mira, ¿Qué podemos hacer? Déjame decirte, yo confirmo eso que tú dices, porque a mí dos presidentes
dijeron en privado, personalmente, cuando yo le planteaba esas cosas y lo urgía a ponerle más atención al sector salud. Me decían, Arismendi, es que el sector salud es un barril sin fondo. O sea, están viendo simplemente que se gasta. Pero yo quiero que tú me digas, ¿qué país del mundo ha alcanzado algún nivel de desarrollo real sostenible que no haya sido invirtiendo inteligentemente y suficientemente en el sector salud y educación? Ya estamos resolviendo de alguna manera, todavía con muchas debilidades, la parte de educación, pero todavía nos falta la de salud. Yo he dicho que el crecimiento de un país descansa en estas dos piernas, salud y educación. Salud y educación. Si tú solamente proteges la educación, vamos a decir que le estás protegiendo, y dejas cojo la salud, el problema sigue en pie. Al fin y al cabo, lo que tiene que hacer un gobierno es darse cuenta que tiene que destinar más recursos al sector salud, pero no más recursos simplemente como a veces se dice que está pasando en educación, recursos por gastarlo y para decir que es una cifra, sino un recurso realmente inteligente. Para mejorar la suerte de la República Dominicana en materia de salud, no hay otra alternativa, Fausto, que no sea la atención primaria. Porque la atención primaria es la que va a evitar que muchos problemitas de salud se conviertan en un problemazo y después resulten costosos para el Estado y perjudicial para la familia. ¿Y qué hacemos con las sociedades médicas especializadas que dicen, no, nosotros preferimos que vengan directamente aquí? Aplicar la ley. Fausto, aquí lo que hay que aplicar la ley. Pero ¿cómo es posible que nos pasáramos, como tú sabes, que nos pasamos nosotros, Iván Rondón, todos los senadores y diputados, 2 años discutiendo y consensuando la ley de seguridad social, donde se consigna la atención primaria, donde la gente de Andeclip firmó un documento diciendo que estaba de acuerdo con eso, y lo hizo también el entonces colegio médico, se llamaba Asociación Médica Dominicana. Sí. Esos documentos están ahí en el Senado de la República y yo puedo mostrarlo. Y ahora se dan el lujo de decir que no apoyan eso. Entonces, ¿cuál es la democracia en la República Dominicana? ¿En qué consiste el consenso? En discutir lo que ya está aprobado para ver si lo aplicamos. Pero más que eso, por eso es que se necesita voluntad política. Porque si no hay voluntad política, no se puede traspasar ese nivel de resistencia. Pero todos los cambios y parches que se han hecho administrativamente, en algunos casos, a la ley de seguridad social, la han desvirtuado. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Un Frankenstein es lo que tenemos hoy día. La desvirtúan en función de los grupos de presión, casi nunca a favor de la población. Entonces no hay una asociación de defensores de la ley de seguridad social. Eso nos lleva a un punto muy delicado, Fausto, pero yo no le tengo miedo a ningún punto, por delicado que sea. La representación de la población en el Consejo Nacional de Seguridad Social es muy débil, porque la ley asume que esa representación la van a hacer las centrales sindicales. Y yo te puedo decir lo siguiente, por un problema muy elemental. Las centrales sindicales, el gobierno y los empleadores tienen derecho al veto. De modo que todo lo que se ha aprobado en el Consejo, bueno o malo, ha sido sancionado no solo por los empleadores, no solo por el gobierno, sino por las centrales sindicales. Y entonces... Sí. Es decir, el derecho al veto es una garantía de que cada decisión se toma por consenso. La gente ha discutido el tema del derecho al veto y yo lo presento de esta manera ahora. Si efectivamente el derecho al veto se hubiera aplicado con sentido de nación y para proteger a los trabajadores, todos esos problemas que estamos señalando no existieran, porque los trabajadores lo hubieran bloqueado. Ya, lamentablemente. Hay gente que entonces, se opone y que dice que el derecho al veto es el obstáculo para que la seguridad social se aplique. Eso es un punto de vista, pero si tú lo ves desde otro punto de vista, bueno, sería un obstáculo, Fausto, si solo lo tuviera un sector. Sería un obstáculo si solo lo tuvieran, por ejemplo, los empleadores. Pero si lo tienen los trabajadores pueden bloquear cualquier iniciativa de los empleadores. Y pueden bloquear cualquier reglamento, cualquier resolución que no vaya a favor de la población. Sí. Pero no lo han hecho. Sí. Porque nosotros sabemos cuál es la debilidad del movimiento sindical y cómo se manejan esas cosas. De modo que tenemos
un sector gubernamental que lo que quiere es paz y tranquilidad y que ve el sector salud como una fuente de inversión para fines de acumulación originaria. Tenemos un sector privado que en vez de defender a los trabajadores, ya que invierte el 70% de lo que cuesta la seguridad social, lo que hace es beneficiar a unas cuantas empresas que se benefician a su vez del sistema. Y tenemos por el otro lado unos trabajadores que no saben para dónde van y que no tienen suficiente coherencia y consistencia para parar cosas mal hechas y para llevar iniciativas positivas a favor de los trabajadores. Eso es en el caso de la Ley de Seguridad Social, pero en otro caso que es la prestación de servicios de salud que tiene toda la ciudadanía el derecho, lamentablemente no hemos tenido una experiencia positiva, porque todo en términos de inversión se concentra en varilla y cemento, en movimiento de tierra, en infraestructura, en hotelería hospitalaria. No hay nadie pensando en una reforma que mejore la calidad del servicio, que extienda el tiempo de servicio por consulta, que la atención al usuario sea el elemento central y no un elemento adicional y rápido para salir de él. Lamentablemente, esa es la realidad. Cuando se habló de eso aquí y se ha hablado de la exaltación del esfuerzo que han hecho las autoridades para modernizar la infraestructura del sistema sanitario, yo he dicho lo siguiente: tú lees mis mensajes. Eso es cierto y es necesario, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Porque el hecho de que el Congreso Nacional haya sido reestructurado, tú llegas allí y los salones son muy bonitos, muy amplios, hay muchos parqueos, todo eso. No ha mejorado la calidad de las leyes. De la democracia. Ni mucho menos del cumplimiento de las leyes, ni de la calidad de la democracia. De modo que no se trata de que simplemente la modernización de la infraestructura hospitalaria de per se va a garantizar un mejor servicio a la población. Porque al fin y al cabo, lo más importante en la atención de salud son los recursos humanos. Y esos recursos humanos ni están bien incentivados, ni están bien proporcionados. Porque, por ejemplo, una de las cosas que señala Bolívar en su artículo de esta semana es la desproporción entre la cantidad de enfermeras y la cantidad de médicos. En todas partes del mundo hay más o menos 3 enfermeras por cada médico. Aquí ocurre casi prácticamente al revés. Lo contrario, ciertamente. Entonces, ese es parte del estudio. Tú tienes un sistema volcado de cabeza. Yo te puedo decir, porque yo conozco todo el sistema de salud de América Latina, todo. Ahora mismo acabo de regresar de Chile y de Panamá. Y en ninguna parte de esos países aceptan y creen que en República Dominicana el sector público solo trabaja de 8 a 12 del día, si acaso. Ay. Los especialistas van, digamos que a las 8 y ya a las 11 están recogiendo sus cosas para irse. Terminaron. Eso no se ve en ninguna otra parte de América Latina. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes pensar que va a mejorar los servicios de salud en esas condiciones? Bueno, aquí conseguir un horario establecido normal, tú sabes que ha sido muy difícil por más mediaciones que se hagan. Y lo han firmado y después lo han negado. Firman, pero después lo dejan. Arismendi, muchas gracias por este diagnóstico y esta conversación interesante sobre el sector salud de República Dominicana y principalmente el tema de la seguridad social que tanto te toca y que te ha tocado también debatir. Muchas gracias también a los amigos televidentes que nos acompañan por participar con nosotros en este diálogo. Gracias a ti, Fausto. Muchas gracias. Siempre a la orden. Bien.